El último panel de la jornada, denominado la cuenta de inversión en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, cuenta con la participación del vicepresidente de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, diputado Luis Borsani, y la secretaria de la comisión, diputada Carla Pitiot. Modera el auditor general, doctor Juan Ignacio Forlón, a quien se le cede la palabra. Bueno. Buenas tardes a todos. Como ya hemos escuchado en los paneles anteriores, en las distintas exposiciones, corresponde al Congreso aprobar o desechar la cuenta de inversión, efectuando un análisis y emitiendo una opinión sobre el desempeño y situación general de la administración pública en sus aspectos patrimoniales, económicos y financieros y operativos. Dicho examen y opiniones se sustentan a su vez en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación. En tal sentido, esta auditoría, organismo de asistencia técnica del Congreso, interviene en el trámite de aprobación, rechazando o aprobando las cuentas de percepción de inversión de fondos públicos. Una vez que han sido tratados por parte de la auditoría, emite un dictamen y es dirigido a la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas. En ese contexto, acá nos acompaña, a quien agradezco ya su participación en el panel, la diputada Carla Pitiot y el diputado Luis Borsani, que nos tienen la palabra para ilustrarnos. Bien, estoy muy agradecido por la invitación por parte de la auditoría en la organización del evento, un evento realmente muy significativo en la medida que se están cumpliendo 25 años de la creación de la auditoría y además celebrar el buen trabajo que viene realizando en estos 25 años la auditoría. Agradezco al presidente del colegio, a los auditores generales que conforman el colegio de auditores por esta invitación y por esta oportunidad para que podamos dar también nuestras impresiones desde el Poder Legislativo del trámite de la cuenta de inversión, especialmente en la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas en la que me toca participar. Para precisar las ideas, voy a dar lectura a un análisis que he realizado conforme la experiencia que voy teniendo en el desempeño en la comisión. Y en ese caso me gustaría plantear algunas cuestiones que tienen que ver en lo concreto, en el control legislativo sobre los actos de gobierno y que pudiéramos alcanzar también algunos acuerdos que mejoren justamente esas prácticas en los próximos años. Algunos quizás requieran algunos ajustes en la normativa aplicable, mientras que en otros casos requieren de acuerdos políticos que permitan mejorar nuestro trabajo en la rendición de cuentas a la sociedad. Bien es sabido que el artículo 75, inciso 8 de nuestra Constitución Nacional determina que corresponde al Congreso fijar anualmente el presupuesto general de gastos y el cálculo de recursos de la Administración Nacional, en base al Programa General de Gobierno y al Plan de Inversiones Públicas, y aprobar o desechar la cuenta de inversión. El proceso que comienza con el presupuesto termina con la cuenta de inversión, es decir, son dos caras de la misma moneda, dos caras del tratamiento legislativo del Programa General de Gobierno y del Plan de Inversiones Públicas. A su vez, el artículo 85 de la Constitución establece que el control del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos será una atribución propia del Poder Legislativo. Quiero introducir, en este caso, una primera observación acerca de la importancia que le estamos asignando a cada una de estas partes, es decir, cuando hablamos de las dos caras de la moneda en este proceso.
Al análisis y a la discusión del plan en sí, es decir, del proyecto de presupuesto que ingresa al Congreso cada 15 de septiembre de todos los años, le hemos asignado en promedio entre 80 y 90 días de discusión, con reuniones de la Comisión de Presupuesto de ambas cámaras y con la concurrencia de ministros y otros funcionarios del Poder Ejecutivo, procesos coronados con debates en el Pleno, que en promedio han dado lugar sesiones en promedio de 12, 16 horas todos los años, en cada una de las cámaras. Entonces, quiero significar que debatimos intensamente por el reparto de los recursos y las obras contenidas en el presupuesto de cada año, pero no tenemos un desempeño comparable en lo que refiere a la revisión de resultados obtenidos al final del proceso presupuestario. Más allá del trabajo técnico desarrollado en el ámbito de la Contaduría General y de los demás órganos rectores de la Auditoría General y de la propia Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, los debates de las cuentas de inversión en los plenos de las cámaras han sido generalmente breves. Una segunda consideración refiere a la necesidad de poner en funcionamiento la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, que ha sido creada a finales del año pasado por la Ley 27.343, que aquí es necesario decir que era un pedido, era un deseo de quienes somos legisladores y hemos sido legisladores durante mucho tiempo, de que pudiéramos tener en el Congreso de la Nación una oficina de presupuesto. Muchos de los que aquí están en la auditoría, que inclusive han sido legisladores, lo han peleado, lo han deseado, la misma gente de la auditoría lo ve, especialmente todos aquellos que estamos en las comisiones de presupuesto y Hacienda, lo observamos como una necesidad y que en países en los que está funcionando realmente da muy buenos resultados. Decía entonces que si nosotros contáramos con esta comisión, podremos ampliar también los parámetros que nos brinda la Ley de Administración Financiera y el control público referente a los contenidos de la cuenta de inversión. Los contenidos mínimos vigentes en la actualidad tienen un sesgo muy fuerte hacia los estados contables, de ejecución del presupuesto y del endeudamiento, con apenas comentarios sobre aspectos tan importantes como el grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el presupuesto, el comportamiento de los costos y de los indicadores de eficiencia de la producción pública y la gestión financiera del sector público nacional. En este sentido, el debate de la cuenta de inversión en la comisión mixta se centra fundamentalmente en aspectos contables, que con toda la importancia que tienen, pasan por alto los resultados concretos que generó el gasto público en la sociedad. Por lo general, se da un debate legislativo desconectado de los impactos concretos del plan de gobierno en la sociedad. Esta situación ocasiona que el debate de la cuenta de inversión vaya por un carril y el debate de los informes de la gestión, es decir, esas auditorías de gestión que realiza la AGN, que son muy interesantes, vaya por otro lado. Es decir, tenemos un carril que es la cuenta de inversión, el análisis de la Comisión Mixta Parlamentaria, y otros son justamente las auditorías de gestión. Es decir, nosotros entendemos, o por lo menos desde mi visión personal, deberíamos poder integrar, aprovechar la riqueza de estas auditorías de gestión en el análisis también de la cuenta de inversión y poderlos tener más en cuenta en ese análisis. Creo que es un tema que tenemos que debatir en pos de mejorar el tipo de control que ejerce el Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo, el cual no es solo de formas, sino también de contenidos. Tengamos, si no presente, el artículo 43 de la Ley 24.156, que destaca el equilibrio que debe sostener la cuenta de inversión, cuando nos dice:
Al cierre del ejercicio se reunirá información de los entes responsables de la liquidación y captación de recursos de la Administración Nacional y se procederá al cierre del presupuesto de recursos de la misma. Del mismo modo procederán los organismos ordenadores del gasto y de pagos con el presupuesto de gastos de la Administración Nacional. Esta información, junto al análisis de correspondencia entre los gastos y la producción de bienes y servicios que presentará la Oficina Nacional de Presupuesto, será centralizada en la Contaduría General de la Nación para la elaboración de la cuenta de inversión del ejercicio que, de acuerdo con el artículo 95, debe remitir anualmente el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso Nacional. A manera de ejemplo, quiero citar algunos de los informes de gestión más contundentes que remitió la AGN sobre irregularidades e ineficiencias en la gestión de los fondos públicos, como el informe del OCOBI con la renegociación de los peajes y el deterioro manifiesto de muchas rutas nacionales, sobre los subsidios al transporte automotor y los ferrocarriles, la compra de material ferroviario y la mala calidad de las prestaciones de los concesionarios para con los pasajeros, sobre la gestión de la contaminación del riachuelo, sobre la construcción de viviendas en el marco de sueños compartidos y tantas otras cuestiones que terminaron en causas judiciales. En esto es necesario establecer un reconocimiento al trabajo técnico y preciso, contundente que hizo la auditoría en estos últimos años. Son cuestiones que la AGN puso en conocimiento del Congreso y de la sociedad. Las irregularidades administrativas en la gestión de los recursos y la deficiente calidad en las prestaciones públicas resultantes son expedientes que tuvieron un largo debate en la comisión mixta y que tuvieron dictámenes en minoría. Si bien entendemos que la AGN no puede incorporar en la cuenta de inversión por inabarcable a todos los organismos y todas las particularidades, el dictamen de la comisión mixta debería incorporar señalamientos de las auditorías de gestión que haya remitido la AGN sobre el periodo analizado por la cuenta que se está dictaminando. En tal sentido, ya hemos comenzado a incorporarlas y se visualizan en el dictamen en minoría que presentáramos de la cuenta 2014. Creo que es una cuestión a trabajar en lo que respecta al trámite legislativo y que va en el sentido de mejorar la calidad del control y fortalecerlo. Durante el análisis y el debate de hoy, en la presentación que hizo el presidente de la auditoría esta mañana, nos habla de la perspectiva. En algunas oportunidades ya lo ha manifestado, de dar por finalizada una auditoría cuando se ha aprobado la cuenta de inversión del año respectivo. Eso yo creo que exigiría un debate muy amplio, que en definitiva de prosperar es probable que sea necesario modificar alguna normativa vigente. El debate debe ser amplio porque la interrupción de una auditoría generaría el abandono de acciones que podrían, en definitiva, convertirse en sumarios administrativos ordenados a determinar la responsabilidad de los funcionarios intervinientes, el perjuicio fiscal correspondiente y la omisión a la opinión pública de hechos significativos que una auditoría en particular conlleva y no se refleja en la cuenta de inversión. Entonces me parece que es un tema que debemos analizarlo. Yo creo que está bien que lo hagamos. Es una opinión importante la que da el presidente de la auditoría cada vez que opina respecto de este tema. Él lo viene sosteniendo, nos lo ha comentado también en la visita que realizara a poco tiempo de asumir allá en el Congreso.
Y discrepando aún con él, me parece que es algo que debemos analizar en profundidad. No sé si en el Colegio de Auditores ya tienen opinión formada sobre ese tema o también está, digamos, en análisis. Pero esto por ahora es lo que estoy opinando. Debemos darnos, me parece, un debate más profundo. Bueno, a manera de colorario, digamos, el trámite de la cuenta de inversión en la Comisión Parlamentaria Mixta. Y a poco más de un año de formar parte de la comisión, quiero señalar también las virtudes del paso de la cuenta de inversión en la comisión. La primera tiene que ver con el profesionalismo que tiene el personal técnico de la misma y por la búsqueda constante de transparencia en el tratamiento de la información. Y la segunda refiere a que la comisión tiene dictaminada ya la cuenta de inversión 2014 en 3 dictámenes, 1 de mayoría y 2 de minoría, y tiene con resultado, digamos, importante porque la cantidad de miembros que votaron los expedientes de minoría es idéntica a la de la mayoría. Y tiene además en proceso el informe de la cuenta 2015, es decir que a estos efectos, a los efectos de las cuentas de inversión, la comisión se encuentra, digamos, al día. Creo necesario que la comisión debe dedicarle mayor tiempo a evaluar los resultados concretos de la aplicación de los recursos presupuestarios. Tenemos que evaluar más y mejor en qué se gastó y qué impactos concretos se han tenido. Hay que trabajar en el sentido de ver cuánto valor para el ciudadano se creó con la intervención pública. Y por último, entonces, en la tarea de complementar el enfoque presupuestario contable con una visualización de los resultados concretos de gestión será fundamental. Como les decía, la puesta en funcionamiento de la Oficina de Presupuesto del Congreso y alcanzar acuerdos políticos que permitan que los informes de gestión referidos al año que abarca cada cuenta sean consignados con algún detalle en el informe de la Comisión Mixta, aunque no sean parte de la muestra de todos los organismos que habitualmente audita la AGN. Realmente creo que si nosotros lográramos estos acuerdos en la Comisión Mixta, tuviéramos en cuenta a la hora de tratar las cuentas de inversión, los informes, y que estos informes de esa misma cuenta, cuando los tratemos en el Pleno de la Cámara, los hayamos podido evaluar y terminarlos de tramitar. Si aseguramos siempre esas condiciones, vamos a haber hecho realmente un aporte sumamente importante desde el punto de vista de la transparencia y el funcionamiento republicano. Muchas gracias. Seguidamente tiene la palabra la diputada nacional Carla Petiot. Bueno, ¿se escucha? Muchísimas gracias. Ante todo, por supuesto, agradecer profundamente la invitación que me hicieran para participar en este seminario. Gracias al presidente de la auditoría por haberme invitado, al Colegio de Auditores, por haber pensado en mí para este panel como integrante de la comisión. Pero para mí tiene, y tengo que decirlo, un contenido mucho más profundo el estar acá. Yo me siento como si hubiese entrado nuevamente a mi casa. La Auditoría General de la Nación es mi casa, la siento de esa manera, así que agradezco muchísimo la invitación. Y esta alegría también tiene un anclaje en las palabras que decía el presidente de la auditoría cuando iniciaba el seminario y la jornada, cuando hablaba de que durante estos años, estos 25 años de existencia de la Auditoría General de la Nación, este
tercio de siglo, que son muchos años, la auditoría se fue perfilando, se fue definiendo, y quienes transitamos durante estos 25 años nuestra experiencia profesional en la casa, también nos fuimos definiendo, también nos fuimos perfilando como profesionales, como técnicos, como trabajadores del control. Por eso, en mí tiene tal vez esta doble alegría y esta doble satisfacción en el sentir que a mí me condicionó absolutamente mi ingreso a la auditoría en el año 94. Todavía no se había reformado la Constitución Nacional cuando yo ingresé a la auditoría como estudiante. Pero esas cosas te condicionan en la vida y yo siento que la auditoría y, por supuesto, APOC, el sindicato al que pertenezco, me condicionaron en mi ser hoy profesional y en mi rol que hoy cumplo desde hace más de un año como integrante de la comisión y como diputada de la Nación. Esta definición, por eso, de la auditoría, a uno lo van marcando y van viendo cómo este organismo durante 25 años fue creciendo, se fue desarrollando, se encontró, por supuesto, con dificultades como cualquier organismo nuevo. Y hoy, 25 años después, podemos y estamos en condiciones de darnos un verdadero debate acerca de los desafíos que tenemos enfrente. Por supuesto que entendiendo que este funcionamiento carecería de total sentido si no le imprimimos el contenido humano, técnico que este organismo tiene y que también tiene que tener una voluntad política enorme para que este organismo, con sus dificultades, con sus condicionamientos, con sus limitaciones, sea lo que es. Un ejemplo a nivel internacional y un modelo a seguir para otros países y para los demás sistemas. Por supuesto que desde este nuevo lugar quiero ratificar mi compromiso porque así lo siento, de fortalecer los sistemas de control, y necesariamente tiene que ver con este anclaje que se hace en el título del seminario, que tiene que ver con lo que es una república y esta relación de la república y control. Y tiene que ver con esta democracia que defendemos día a día y que lo hacemos cada uno desde nuestro rol. Para empezar a hablar sobre las conclusiones o algunos comentarios que tengo acerca de la cuenta de inversión, me parece que es muy importante mencionar el mérito que tuvo la 24156 en el sentido de aportar una visión sistemática de todo el control, ¿sí? De que se animó a vencer aquel límite que había respecto del control meramente financiero o contable. Dio un paso más, saltó, se animó, y esta 24156 lo que le imprimió fue la audacia de ir a un control de gestión, a un control por resultados. Y tuvo otra vocación, que fue la vocación de sistematizar, de ordenar los sistemas presupuestarios, económicos, financieros y los sistemas de control, con variadísimas consecuencias, por supuesto. Quedaron cuestiones en el camino. Yo soy una convencida que todavía hay mucho por construir y hay mucho por mejorar en el sistema, pero no podemos dejar de valorar el antes y el después de la Ley 24156. Con relación a la cuenta de inversión, también hay un salto cualitativo y cuantitativo, porque se le empezó, y esta ley le exige al Poder Ejecutivo, mostrar los resultados de la gestión. En estos términos de los cuales hablaba el doctor Baglini, de las 3E, de la eficacia, la eficiencia y la economía. Es decir, el Poder Ejecutivo debe exponer en la cuenta de inversión su gestión, sus resultados. Porque esta cuenta de inversión
es por definición una rendición de cuentas. Es una rendición de cuentas de la gestión y del presupuesto y justamente de la ejecución presupuestaria. Y acá es donde tenemos que tomarnos de la herramienta que nos da, los elementos totalmente ricos que nos entrega la cuenta de inversión, en el sentido de permitir cotejar el cómo se obtuvieron los recursos y cómo se gastaron, como decía el diputado Luis Borsani. Genera información que no solo es relevante, sino que además es oportuna, y tenemos que convertirla en oportuna. Y me parece que la Auditoría General de la Nación y la Comisión se están dando están complementando esta situación con la puntualidad y con los tiempos en que se aprueban, no solo en la auditoría, sino cómo se tratan en la comisión. Por otro lado, me parece que es importante lo que introduce el artículo 85 de la Constitución Nacional en el sentido del pronunciamiento y cómo le da relevancia a la opinión de la Auditoría General de la Nación, en el sentido de que la opinión es necesaria. Para esa opinión, esa aprobación por parte de la auditoría para que llegue a la comisión revisora, debe ser previa y necesaria. Y ahí es donde entramos nosotros, esta vez digo entramos nosotros porque ahora estoy del lado del Congreso, en nuestro control político. ¿Cuál es el control legislativo? ¿Cuál es la visión? Y ahí es donde nuevamente entendemos que uno es el control técnico y otro es el control político que hacemos desde el Parlamento. Porque, ¿qué es lo que nos permite? ¿Qué herramientas nos da a los diputados y diputadas? No solo que formamos parte de la comisión mixta, que somos los que primero tomamos contacto con la información que nos remite la auditoría, sino todo el conjunto de diputados y diputadas de la Nación, en evaluar el cumplimiento, estos elementos de evaluar el cumplimiento de las metas y de los objetivos. Y por otro lado también nos da información acerca de determinar responsabilidades. Es decir, es el para qué. Es ese control legislativo de los actos de gobierno que nos hacen determinar si se cumplieron las metas y si derivarán o no en responsabilidades de los funcionarios por lo irregular del manejo de los fondos. Por eso tenemos una función fundamental, me parece, y así lo entiendo, una responsabilidad enorme en el Congreso de dictaminar sobre la cuenta de inversión que el Ejecutivo año a año presenta. Y este acontecimiento, y bien lo decía el diputado que me precedió en la palabra, no puede pasar inadvertido. No tiene que ser un trámite más, un trámite administrativo más. Así como le dedicamos horas y horas al tratamiento del presupuesto de la Nación, tendría, y esto debería ser de esa manera, ese tiene que ser nuestra propuesta, nuestra ambición, de que haya una discusión, un debate y una difusión profunda acerca de la cuenta de inversión. Esas dos caras de la moneda de la que hablaba el diputado, que me parece que lo define perfectamente en el sentido de que es decisivo, y así se estableció en el debate respecto de la creación de la oficina de presupuesto dentro del Parlamento, es necesario, nosotros necesitamos contar, ya sean los diputados como los senadores, de información lisa, llana, tangible, accesible, concreta respecto del presupuesto, si después vamos a ser lo suficientemente responsables para aprobarlo al presupuesto de la Nación. Y en este sentido, como es decisivo que el presupuesto sea accesible, de la misma manera debe serlo la rendición de cuentas y debe saberse si se cumplió la norma presupuestaria. No es nada más ni nada menos, es tan simple como eso, determinar si se cumplieron con las metas que el presupuesto planteó. En qué medidas se hicieron, si responde a esas preguntas que muchos ciudadanos nos hacemos en se aplicaron bien, cómo, cuándo, dónde, si hubo un remanente, y no le damos la misma atención. Me parece, y ya voy a ir terminando, que la rendición de cuentas tiene que ser, porque lo es, un mecanismo inherente a la democracia,
que fortalece la confianza social, por eso es que nosotros tenemos que darle esta información a los ciudadanos, mejora ese vínculo que puede estar un poco roto actualmente entre el poder político y los ciudadanos. Nos tenemos que hacer cargo de eso también quienes somos dirigentes sindicales y políticos. Y si tenemos que ser sinceros, y esto es porque lo vi, lo viví, lo transité durante estos años, la auditoría durante estos 25 años hizo mucho mejor las cosas que lo que hizo el Congreso de la Nación. ¿Por qué digo esto? Porque se consolidó como el órgano rector del sistema de control externo. Modernizó su marco normativo hasta el punto de ponerse totalmente a la altura y con los parámetros internacionales, sin tener nada que envidiarle a los organismos y a las entidades de fiscalización superior que son modelo. Se fue equipando tecnológicamente, institucionalizó también cuestiones que no estaban en la ley y que tal vez merecerían en la reglamentación del artículo 85 ponerlo en la letra, pero la verdad que la auditoría con limitaciones, y lo hizo excelentemente bien, abrió las puertas a la ciudadanía, hizo públicas las reuniones del colegio, publicó sus informes. Por otro lado, y creo que es importantísimo que sus trabajadores, en su tarea de campo, sus funcionarios, sus supervisores, lo que hicieron fue producir informes de jerarquía técnica realmente maravillosa y que ha servido, por supuesto, y que si hubiesen sido atendidas en tiempo y forma, tal vez el Estado se hubiese ahorrado mucho dinero si lo hubiésemos escuchado, no solo el Congreso, sino el Poder Ejecutivo en su momento, no solo se hubiese ahorrado plata, sino tragedias humanas. Por eso digo que me parece que la auditoría hizo bien la tarea. Ahora, todo este esfuerzo que la auditoría ha hecho, si no se complementa con el esfuerzo del Congreso en escucharlo, y si no se piensa que, por ejemplo, la cuenta de inversión nace en su importancia recién una vez que es remitido al Poder Legislativo y se publica en la página web. O sea, esas son cuestiones técnicas, de logística, de ida y vuelta. Ahí es donde adquiere la real importancia. Cuando llega al Congreso y el Congreso tiene que tomar las decisiones. Cuando llega al Poder Ejecutivo y tiene que tomar las decisiones. Para ir finalizando, obviamente durante estos años hubo serias dificultades. Es mi parecer, se puede dar a discusión, a debate. El Congreso tiene la obligación, la deuda de darle contenido al artículo 85 de la Constitución Nacional, debe reglamentarlo, no es un capricho, es una manda constitucional, así lo dice el artículo 85 de la Constitución. El hecho de que no esté reglamentado, para mí, vuelvo a insistir, ha traído dificultades, no solo para lo interno, sino también para la relación con el Congreso. Se pueden disipar esas dificultades si se reglamenta. Convivimos durante más de 20 años con una yuxtaposición o interferencia, si se quiere decir, de normas de diferente rango entre la 24.156 y la Constitución Nacional. Y hoy se hablaba también de retomar por parte del Congreso la facultad que nunca debió haber sido delegada ni postergada, que está establecida en el artículo 37 respecto de justamente de adecuar y de no perder la facultad que tenemos sobre el presupuesto. Por eso, para terminar, ya dije 3 veces que iba a terminar, no terminé, acá me está mirando el auditor, cerrá. Esto va a requerir, y lo hablaba el diputado, de consensos. No es casual que los constituyentes, cuando redactaron el artículo 85,
hablaran de una mayoría especial para la reglamentación del artículo 85. ¿Qué significó? ¿Qué se tiene que entender? Y que la realidad es que para reglamentar el funcionamiento de la auditoría se va a requerir de voluntad política, de consensos. Ojalá que estemos y que seamos capaces de estar a la altura de las circunstancias para mejorar el control, para mejorar la condición de vida de todos los ciudadanos, pero también para todos los trabajadores del control que ponen su esfuerzo, su técnica, su servicio al servicio del Estado, que conocen el Estado a la perfección, porque quien pasa por esta casa no solo se enamora del Estado, sino que lo aprende a conocer en su totalidad. Y esto, por supuesto, porque los trabajadores, los funcionarios, nos sentimos, y quienes pasamos por esta casa, como actores privilegiados en la búsqueda justamente de tener un Estado más eficiente y sin duda de esta manera creo que vamos a poder estar a la altura de lo que la ciudadanía nos pide, respondiendo a esa pregunta genuina, incesante, que quienes trabajamos en el Estado, quienes trabajamos en el control, quienes somos diputados, sindicalistas, nos preguntan, ¿y para qué sirve el control? Creo que si nos damos esta posibilidad, vamos a poder responderle al ciudadano esta pregunta. Muchas gracias.